Evangelismo. Lo prometido es deuda. Después de haber estudiado ampliamente las dos leyes más importantes de las Sagradas Escrituras, quedamos en complacer los temas que nos hicieran favor de solicitar. Como siempre, síganos en nuestras plataformas, regálenos un me gusta, algún comentario, siempre estaremos para servir. Nuestro Señor Jesucristo, respecto a este tema, en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dio una orden muy firme, tajante. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Note usted que no está diciendo, por favor, si pueden, si tienen tiempo. Es una orden. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se pronuncia la palabra evangelio y muchos no saben por qué empezó, dónde empezó, por qué se necesitó, cuál es la estructura, para qué sirve. Se quedan en ayunas muchísimas cosas. Para esto es necesario estudiar como introducción el trasfondo, lo que motivó, lo que dio origen a que existiera el evangelio. Como todos sabemos, el evangelio significa buenas nuevas, pero sabiendo que el hombre fue creado en santidad, que el hombre fue hecho a imagen de Dios, ahí, ¿para qué quería el evangelio? ¿Para qué quería las buenas nuevas si el hombre en su etapa primera, en el Edén, vivía dentro del evangelio? El hombre estaba envuelto en el evangelio. Otra vez, ¿el evangelio qué quiere decir? Buenas nuevas. Allí Adán y Eva vivían en santidad, fueron creados en santidad. Si no hubieran pecado, Dios hubiera cumplido su palabra de que ellos vivieran eternamente. Creo que eso no está difícil de entender. Usted y yo sabemos que Adán falló y aquellas buenas nuevas que vivían quedaron como añicos, quedaron destrozadas, se acabó todo, se perdió todo. Vea un verso, dice en 1 Juan que los nacidos en Dios no pecan. Y Adán no había nacido en Dios, no era producto de Dios. No le había dicho Dios que no hiciera esto, que no hiciera aquello. No se le dijo a Caín, no hagas esto, no hagas esto. Sí, pero no lo obedecieron. Y al no obedecerlo, entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Pues que Dios tenía que cumplir su palabra. Dios no podía quedar su voz flotando en el aire sin cumplimiento. Se acabó. Se perdió. ¿Cuánto se perdió? Se perdió todo. Y de herencia de Adán, la humanidad quedó de rodillas, lo hemos dicho en otra ocasión, ante el mal, ante el mismo Satanás. Por eso en Adán todos pecan, pero en Cristo todo se salva. Ahora bien, el resultado de esa situación, ¿cuál fue? La paga del pecado es muerte. Punto. Ahora, el apóstol San Pablo lo dice de una manera para mí fuerte, tajante. Dice allí en Romanos capítulo 3, 23, dice así: por cuanto todos pecaron, ¿dónde pecaron? Pues en Adán. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, acabados. Allí se cumple lo que el apóstol había dicho allí en Efesios. Porque tú estabas sin Dios, sin Cristo en el mundo. ¿Cuánto vale un hombre? ¿Cuánto vale una mujer que camina sin Dios y sin Cristo? No decimos nada. Usted lo piensa, usted le da el título que usted crea conveniente. Ahí se perdió la imagen de Dios. Ahí se perdió. Se perdió la vida eterna. Se perdió la vida física. Se redujo de eterna a 120 años. Comerás el pan con el sudor de tu frente. La mujer tendrá sus hijos con dolor.
se acabó. Oscuro, negro, feo, tétrico, pecado, maldad, todo lo contrario a lo que Dios quería. Ahora sí, con este trasfondo había necesidad de algo que rescatara de aquella situación. Y ya ese algo, ya entra el Evangelio, las buenas nuevas que desde el principio se narra ahí en Génesis, ¿verdad? Usted conoce las citas, ¿verdad? Donde dice, tú le herirás en el calcañá y él te herirá en la cabeza. Usted conoce, ya está el plan salvífico, ya está el plan de Dios ahí. La necesidad del Evangelio. ¿Cómo nos encontró el Evangelio? Usted nomás consulte Efesios 2:1 y va a leer esto, que allí el Evangelio nos encontró muertos en nuestros delitos. ¿Cuáles delitos? Pues los que ya dijimos, los que heredamos desde Adán, y llega el Evangelio, ahora sí las buenas nuevas, porque aquellas no eran buenas nuevas, eran puras malas nuevas. Y ahora sí era urgente que hubiera una herramienta para rescatar de aquellas tinieblas, rescatar. Y a eso vino Cristo Jesús, a deshacer las obras del diablo, según 1 Juan capítulo 3, verso 8, allí lo está diciendo claramente. Bueno, lo que me intenta un servidor es hacer notar la exigencia, la necesidad de que hubiera algo que nos sirviera de herramienta para la salvación, para rescatar al hombre de ahí. Veamos, si usted lee, por ahí váyale apuntando, Colosenses 3:10 dice que habría que vestir el nuevo hombre, que fue creado conforme a la imagen de Dios, y que el hombre ahora tiene la obligación de recuperar aquella imagen que se perdió, pero solo ¿sabe cuándo la va a recuperar? Nunca. Porque ahora tiene que entregarse a Cristo Jesús, puesto que Cristo Jesús no perdió la imagen. La imagen la perdió el hombre, pero no Cristo. Entonces, si Cristo yo lo acepto en mi vida, empiezo a recuperar aquella imagen, empiezo a cambiar de los pensamientos, empieza a suceder lo que dijo Cristo, te es necesario nacer otra vez, el nuevo hombre empieza a florecer, empieza a crecer, etcétera, etcétera. Allí está la necesidad del Evangelio como herramienta, como poder para alcanzar a recuperar lo que se había perdido allá en el Génesis. Bueno, como usted se da cuenta, ya tenemos el trasfondo, la necesidad de una herramienta que fue el Evangelio. Ahora, ¿y cómo le voy a hacer para obtenerlo? Ya está allí, está la herramienta. Camino al perdón, camino a la salvación. Pero ¿cómo le voy a hacer ahora? ¿Cómo llegar a ser parte de esa vida eterna? ¿Nomás porque Cristo murió y ya soy parte de la vida eterna? ¿Con eso ya estoy del otro lado? Pues no, porque así se salvaría todo mundo. Cristo ya murió por mí, y aunque peque toda la vida, pues no hay problema. Cristo ya murió por mí y así me la paso toda la vida. Me muero y ya casi estoy seguro que el Señor me va a dar un lugar en el reino. Esas son fantasías, hermanos. Esas son fantasías. El que cree en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Pero creer en Cristo Jesús significa disciplina, significa escudriñar las Escrituras, significa santidad, espiritualidad, ¿sí? Una manera de dar a entender con mi vida de que he nacido en Cristo Jesús y que a través del Evangelio Él me ha rescatado. Por eso dice, vestíos de Cristo Jesús. ¿Y eso qué? No me voy a poner la túnica, ¿verdad? Cuando dice vestíos de Cristo Jesús, está aludiendo a la santidad. Está aludiendo los frutos del Espíritu que usted conoce, Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu que no vamos a leer, pero usted los conoce. Eso es estarse vistiendo de Cristo Jesús. Cuando yo hablo palabras malas, ¿de quién me estoy vistiendo? Cuando yo me entrego a los vicios, ¿de quién me estoy vistiendo? Me estoy vistiendo del otro. Por eso en Juan 8:44 dice bien clarito, dice así: vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque los deseos de vuestro padre queréis cumplir.
decía mi padre, más claro ni el agua. Es cosa de conciencia, de entender y actuar si quiero ser parte del reino y parte del proyecto de nuestro Dios para salvar. ¿Correcto? Bueno, entonces, si el Evangelio, según Efesios 2:1, como dije, me encuentra muerto, ¿qué dice Cristo Jesús? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Casi está diciendo, abre los ojos, despierta. Casi nos sacude y nos dice así, entiende. Tú para salvación estás muerto en pecado. Vienes de aquel Adán, resucita. Nos sacuden esas palabras, entiende, tú no eres para que estés muerto, Cristo vino para dar vida. Por eso dijo Cristo Jesús, yo soy el camino, la verdad y qué, y la vida. Sí, pues Él es la vida, Él es Dios, es para eternamente y creo que no tenemos dificultad en entender esa parte. Correcto. Veamos, el Evangelio nos encuentra muertos. ¿Quién resucita? Cristo Jesús. ¿Pero cómo le hace? Vea usted cómo le hace. Le voy a leer a usted un verso que espero que usted le tome nota y lo considere usted para estudiar. Es 2 Timoteo 1, versículo 10. Ahí está el secreto de todo el tema que estamos abordando ahorita. Mas ahora, manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. No quitó la muerte física, van a morir todos, habremos de morir todos. No, la muerte espiritual, Él la quitó. Ya no vas, si estás en Cristo, ya no vas a morir. Por eso en Lucas 9 dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero vea cómo termina el verso. Por nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida eterna y la inmortalidad por medio del Evangelio. No hay más. Ahora sí tenemos necesidad de esta herramienta. Y por eso Cristo Jesús en el verso inicial dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y de esos versos el Nuevo Testamento está lleno de predicar y predicar. Y por eso dice el apóstol, no me avergüenzo del Evangelio, porque es la potencia de Dios, es la fuerza de Dios para salvación. Todo aquel que se allega a Cristo a través del Evangelio. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dijo uno. Cristo le dijo, pues no está difícil. Solamente ve y cumple los mandamientos. Hemos dicho, ¿qué son los mandamientos? El núcleo del Evangelio. Los mandamientos es la parte central del Evangelio. ¿Cómo podríamos nosotros, quitando un solo mandamiento, cómo podríamos decir que el Evangelio son buenas nuevas? Cuando Santiago dice, el que viola uno es culpado de todos los mandamientos. Entonces nos debe quedar claro que debemos ser gente que entienda, gente que comprenda, pero que obedezca. Allá en Hechos 16:31 dice, ¿qué haré para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Evangelio puro. Allí no le dijo guarda los mandamientos, pues no le dijo, porque creer en Cristo Jesús quiere decir directamente, el que cree en Cristo Jesús tiene que cumplir los mandamientos. Ningún hombre, ninguna mujer que viole los 10 mandamientos puede creer en Cristo Jesús. El que cree en Cristo Jesús es porque está sumergido en la disciplina, en el Evangelio, en la palabra, en los mandamientos, y de esa manera recuperamos la imagen perdida que se perdió en el Génesis. Y ahora sí ya tenemos una respuesta clara del Evangelio. Su trasfondo que motivó. Nace la herramienta, el Evangelio, y terminamos estudiando cómo hacer. ¿Qué tengo que hacer yo para ser parte de ese Evangelio y de esa manera aspirar a la salvación, al perdón y a la vida eterna? Como siempre, agradecidos con ustedes. Síganos en nuestras plataformas, regálenos un me gusta,
un comentario. Gracias a todas las personas que nos saludan, que nos mandan felicitar. Un abrazo y seguimos adelante y vamos a estar complaciendo los temas que nos pidieron. El que sigue nos dijeron, háblenos del diezmo. Hablamos del diezmo, ¿cómo no? Para la próxima sesión aquí estaremos hablando del diezmo. Que Dios les bendiga a todos. La paz de Dios.